Mucho llamaba la atención ese detalle a aquellos reverendos que en pareja a veces y en solitario otras habían acudido a la ya acostumbrada comida de cumpleaños de don Bartolo Sardaneta, incluso más que los porqués de su apodo tan distante de su apellido italiano, el segoviano. Apenas lo conversaban, sin embargo, entre ellos, temerosos de ser juzgados por los vecinos de aquel Querétaro que vivía a plenitud el siglo XVII y que veía en Sardaneta un personaje indigno de amistad y respeto, pues había hecho su fortuna, que al parecer era mucha, gracias a las ganancias que como prestamista tenía y que rayaban en una franca rapiña para con los más desposeídos, a quienes había dejado sin casas o terrenos que formaban ya parte de su abundante peculio. Pero para aquellos religiosos que contaban con la dudosa distinción de ser invitados a la celebración de cumpleaños, no había motivos para negarse a asistir, porque don Bartolo, independientemente de sus ocupaciones y sus bienes mal habidos, a decir del vulgo, era también un hombre de prácticas católicas inobjetables, pues asistía a misa a diario y solía dejar a buen resguardo de los templos de la Congregación y de San Francisco, hasta donde asistía, muy sustanciosas limosnas. Así que los hombres de sotana y vida espiritual apenas atinaban a preguntarse entre ellos mismos sobre aquel detalle que distinguía cada comida de cumpleaños, aquella duda para la que no tenían respuesta. ¿Por qué Sardaneta brindaba siempre por una fecha en el calendario que a veces no recordaban con exactitud, pero que no era otra que la del 20 de mayo de 1701? Entendían que siempre lo hiciera levantando la copa de cristal cortado, rellena del mejor de los vinos traídos de ultramar por su señora hermana, que le asistía silenciosamente en la limpieza y mantenimiento de aquella su enorme casona que desde una esquina miraba la plaza de arriba queretana, y que lo hiciese también por su ánima, cosa común en un hombre respetuoso de los designios de Dios. Pero ¿por qué?, se preguntaban, brindaría por una fecha en concreto para la que por entonces faltaban varias décadas. ¿Por qué colocaba en el privilegiado momento de entonar la gravedad de su brindis algo tan raro o curioso? La de su cumpleaños era, por cierto, la única ocasión en el año en la que el segoviano abría las puertas de su casa a alguien, pues solía hacer sus tratos fuera de aquel imponente inmueble en cuyo balcón se le descubría de vez en vez mirando hacia la plaza o hacia el sur, como si quisiera descubrir en el eterno cerro del cimatario las respuestas a su propia y personalísima interrogante. El hecho es que el tiempo pasó, irremediable y certero, hasta la fecha aquella que, fuera por desconocimiento o por simple olvido, ya nadie recordaba, y antes de concluir el quinto mes de aquel nuevo siglo XVIII, a la medianoche justa del 20 de mayo de 1701, una fuerte explosión minó el silencio y la tranquilidad de la ciudad, empujando a muchos de los habitantes de Querétaro a salir, en ropas propias de la cama, hasta sus balcones, o incluso a la calle misma, tratando de identificar de dónde había provenido aquel estruendo. Nada se aclaró entonces, nada se escuchó más, y nada se vio fuera de lugar, a no ser por aquel rojizo fulgor que cubrió el firmamento como un extraño mensaje de la naturaleza. Así que cuando la Santa Hermandad empezó a recorrer las calles, los vecinos, temerosos de meterse en demasiados problemas o allegarse pérdidas de tiempo innecesarias, volvieron a sus aposentos, cerrando tras de sí los portones de sus viviendas. Pero a la mañana siguiente, el vecindario donde se ubicaba la morada de don Bartolo descubrió pronto la evidente rotura de la rutina cotidiana.
Una vecina, amante y redenta de meterse en la vida de los demás, cayó en cuenta que el dueño de la casona no había salido, cual era su costumbre, con las campanadas que llamaban a misa de 6 de la mañana, y que tampoco lo había hecho horas después, con su caminar cansino y su poco espigada figura, rumbo a las alturas del Sangremal para buscar a alguno de sus muchos deudores. Ante lo inusual del caso, propagó la ausencia entre los vecinos, y algunos de ellos acabaron llamando a la policía. 2 guardias y un asistente acompañaron al escribano real, ya entrado el mediodía, hasta la casona. Este tocó con insistencia el aldabón del portón, sin resultado alguno, así que ordenó abrir las maderas a golpes. Cuando finalmente la puerta se venció a la insistencia, el grupo ingresó al patio y una turba de vecinos se agolpó en la entrada, expectante. Dando voces, el escribano y sus acompañantes consumieron las huellas de piedra de la imponente escalera y recorrieron el largo pasillo que desemboca en la alcoba, con balcones a la calle de Don Bartolo. La puerta se dio sin problema, tan solo para mostrar a los intrusos la más escalofriante de las escenas. Un guardia y el asistente corrieron despavoridos. De 3 en 3 saltaron los escalones de la escalera rumbo a la entrada, cruzaron la plaza sin mirar atrás y desaparecieron en segundos al doblar en la calle del Biombo. Otro de los guardias caminó de espaldas, apenas unos cuantos pasos de lo antes andado. Recargó su humanidad sobre el barandal de hierro y arrojó al viento el suculento desayuno mañanero que fue a caer a medio proceso digestivo sobre las rosadas baldosas del patio. El escribano real, por su parte, y luego de una petrificación de largos minutos, apenas alcanzó a pedir a los 3 vecinos que resistieron al miedo aún apostados en la entrada que fuesen por el primer sacerdote que encontraran por el camino. Marmolejo era el apellido de aquel trabajador de la fe que, para su mala suerte, caminaba sin prisas por el portón quemado, justo frente a la vecindad de Santa Rosa. Los vecinos lo arrastraron consigo y casi lo empujaron para que entrara en la macabra casona, obligando a que por un momento la curiosidad venciera al miedo. En la amplia habitación, al pie de una rica cama, yacía el cadáver de la hermana de Sardaneta, estrangulada, según se aseguró después, por su propio hermano, y en el techo, carbonizado pero aún con vida, el enjuto cuerpo del segoviano, con los ojos saltones y el gesto de horror, pidiendo a gritos misericordia. Para cuando el cura Marmolejo salió de su estupor y se decidió a realizar un exorcismo, práctica que ya había probado en anteriores ocasiones, media docena de funcionarios del corregimiento, avisados por otros vecinos de lo acontecido, se habían encargado de cerrar puerta y evitar desmanes. Fueron los mismos que, tras que el cuerpo sin vida ya de Sardaneta cayó en el piso entre los rezos y órdenes del sacerdote, descubrieron en el armario un documento en papel negro y con caracteres blancos, donde el propietario de la casona se comprometía con el mismísimo Satanás a entregar su alma, justo 50 años más tarde, a cambio de riquezas, honores y placeres. Esos mismos testigos de tan estremecedor acontecimiento propagaron la versión de que el cuerpo de Bartolo Sardaneta portaba un rótulo carbonizado donde podía leerse: castigado así por hipócrita, asesino y ladrón. Tuvo que pasar un siglo entero desde aquella fatídica fecha del 20 de mayo de 1701 para que el gobierno en turno rescatara al vecindario entero, pues por ahí
solo se atrevían a pernoctar malvivientes y gente de dudosa reputación. Dícese que el gobernador Francisco González de Cosío, cuando el siglo XX tocaba a la puerta, corrió del lugar a los indeseables y propició que hasta las casas de los alrededores pudieran llegar a vivir gente pobre pero honrada. Se dice también que en el techo de la alcoba de don Bartolo, por más manos de pintura que se aplican, aparecen siempre las eternas huellas de una cabra en recuerdo de aquel funesto personaje y de aquella fecha que quedó grabada en la memoria de los queretanos.